Buenos días, seguimos aquí en la radio y abrimos una nueva ventana hacia la información cultural. El próximo 1 de marzo, que si no me equivoco es el viernes, a las 7 de la tarde en la Biblioteca Pública de Puerto del Rosario vamos a poder acudir a la presentación de Canariedades, textos para pensar en una Canarias, otra. Tenemos al teléfono a una de sus editoras, además doctora en literatura y estudios culturales hispánicos, Paula Fernández. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, tenemos cita para ese 1 de marzo aquí en Fuerteventura para conocer Canariedades, que está compuesto por 15 textos, artículos de diferentes profesionales de diferentes ámbitos, profesores, periodistas, gente del mundo de la filosofía, de la historia, de la filología también. Y digamos que es un espacio como de crítica, ¿no? De reflexión sobre lo que es la cultura canaria hoy en día. Sí, exacto. Hemos querido reunir en este volumen algunos de los debates más actuales en torno a esto que venimos escuchando, que es la canariedad. Y precisamente con este afán, pues, se dan cita, como tú bien decías, pues diferentes investigadores, investigadoras, creadoras de diferentes ámbitos para precisamente articular esta forma de afrontar el fenómeno de la canariedad que nos atraviesa, que vivimos día a día, pero que nos cuesta un poco explicar a veces, ¿no? Yo a medida que iba pues pensando en todo esto que nos propone Canariedades, que iba pues investigando y preparando un poquito toda la intervención de hoy, ¿no? El concepto que me rondaba la cabeza todo el rato es que la historia es hoy, la historia la estamos haciendo ahora. Sí, precisamente hay una línea que se observa en el libro, que es la que estás percibiendo, ¿no? Que conecta directamente el pasado con lo que está ocurriendo hoy en día. Los fenómenos a los que asistimos a diario, los problemas que enfrentamos, no amanecieron con nosotras esta mañana, están ahí desde hace un tiempo, fruto de unas dinámicas sociales, políticas, que tienen su arraigo hace muchos siglos en este territorio, en Canarias, sí. Ya nos lo cuenta desde el propio título, ¿no? Textos para pensar en una Canarias, otra. ¿Qué entendemos por una Canarias, otra, Paula? Pues mira, con este título, con este sintagma, pues hemos querido recoger aquellas otras vivencias, experiencias, discursos en torno a la canariedad que no recogen siempre pues los relatos más convencionales o hegemónicos que observamos de forma más visible. Me refiero en concreto a que no todas las vivencias de la canariedad se pueden a lo mejor recoger en eslóganes publicitarios o en fetichizaciones o exotizaciones de nuestra realidad. Entonces, con esto de Canarias otra, queríamos incluir a estas disidencias, a estas experiencias otras de la canariedad, que no siempre son pues tan agradables o que no siempre son enfrentadas por parte de nuestra clase política como debería ser. Claro, nos vamos a ese intento de buscar una definición para lo que es canariedad, lo que es ser canario, ser canaria, cuando nos fijamos en esa cultura. Gira en torno a muchos estereotipos que tenemos y que quizás no son tan acertados, ¿no? Que son cosas que pueden pensar de las personas que vivimos en Canarias, gente que vive fuera, en la península, en otros países, sea donde sea, y que igual no nos sentimos tan identificados. ¿Cuáles son esos estereotipos que se identifican desde este libro? Totalmente, por ahí va el asunto, efectivamente. Pues mira, uno de los estereotipos que trabajan los autores y autoras en este volumen es, por ejemplo, en torno a la lengua, un elemento que siempre despierta pues mucho debate y mucho interés por parte de la gente. En torno, por un lado,
al genocidio lingüístico de la lengua masí, ¿no? En las primeras fases de la colonización, y por un lado a los estereotipos asociados a nuestra actual o contemporánea forma de hablar el español, ¿no? En este artículo de Iván Vega en torno a la glotofobia, ¿no? Un fenómeno cada vez que identificamos cada vez con mayor frecuencia en torno al habla canaria. Pero no solo en torno a la lengua se manejan nuestros autores y autoras, sino también con respecto a la propia definición de la educación, cómo articular una educación o unas estrategias educativas que incluyan las cuestiones propias de nuestro territorio, que también es un debate muy en auge, ¿no? Recientemente. Pero también otro de los aspectos que se trabajan en el texto, gracias al capítulo de otra de las editorias de Silvia Celaya, es el tema de la migración y cómo nos posiciona el elemento migratorio en la conformación de la canariedad. Es decir, son un montón de aspectos que precisamente vienen a tambalear o cuestionar el amarre de esos estereotipos que como decías, están tan arraigados tanto en nuestras propias miradas como en las miradas exógenas vertidas sobre este territorio, sobre Canarias y sobre los canarios, canarias y canaries. Muchas veces cuando hablamos de identidad, Paula, sea en la cultura que sea, en el lugar que sea, lo imaginamos como algo como muy cerrado, ¿no? Con muchas barreras y como muy estipulado en lo que tiene que ir ahí dentro. Vemos aquí una identidad bastante flexible a lo que nos va llegando y a lo que vamos construyendo diariamente. La identidad desde bueno, en el conjunto de las personas que trabajan en Canariedades, se ve así, se ve como algo flexible. Completamente. De hecho, esta cuestión que planteas es muy, muy relevante y transversal y estructural a este trabajo. Precisamente las Canariedades otras son aquellas que difícilmente se pueden encasillar dentro de uno o dos parámetros, ¿no? La identidad es un elemento cambiante que acompaña y está vivo a través de las personas. Entonces, si las personas, las comunidades cambian, reciben influencias, se disputan ciertos antagonismos en su mismo seno, pues las identidades y esa anunciación en torno a la identidad tiene que obligatoriamente cambiar. Es decir, con esta propuesta de las Canariedades estamos lejos de enarbolar o emprender una definición cerrada, estática, de lo que es ser canaria. Claro, dentro de las que podemos identificar como canariedades, esas diferentes identidades, nos trasladan también desde esta obra que pueden llegar a ser incluso antagonistas. Dentro de esas identidades, Paula, incluimos las grietas que nos dividen como sociedad. ¿Cuáles son esas grietas que nos dividen, pero que a la vez hacen que nos unamos y que creemos lo que es esa canariedad, esa Canarias otra de la que nos habla este libro? Bueno, pues esta pregunta está complicada. Es interesante, por supuesto. Sí es verdad que es difícil de resumir una respuesta, sí, que un poco incluya los elementos más importantes. Por así decirlo, siguiendo el hilo de la pregunta anterior, las identidades no son estancas, no son monolíticas, no son planas. Se agrietan, se deforman, van cambiando a lo largo del tiempo. Asistimos en el último tiempo, valga la redundancia, a muchos debates en los que encontramos que la canariedad resulta como un elemento fundamental y trascendental. Uno de ellos, por ejemplo, es la cuestión del turismo, que está tan en debate últimamente, ¿no? Los límites de la economía turística, tal cual es concebida en este territorio. Y con la cara oculta de ese turismo, que es los índices tan asombrosos de pobreza
y de riesgo de vulnerabilidad social que vivimos en nuestra población. Entonces, creo que al menos lo que proponemos es enfrentar o pensar qué pasa con esos límites, qué pasa con esa parte no tan agradable de tanto de nuestra economía como de nuestra política, de nuestras sociedades. Y esto también incluye aspectos, como decía antes, como la lengua, como el género, como la etnicidad, ¿no? Un montón de variables que están continuamente trabajando en intersección y que precisamente con este tipo de libros lo que pretendemos es una invitación más bien a sentarnos a hablar sobre ello, a pensar, ¿no? Según las prácticas que observamos, según las creencias y experiencias que nos atraviesan, pues cómo podemos enfrentar y habitar esas grietas que tú decías. Bueno, uno de estos temas y que está siendo últimamente bastante sonado por redes sociales es lo que nos comentas del habla, y se está abriendo bastante debate. Yo lo he visto, por ejemplo, en TikTok, gente que no entiende, bueno, es que tampoco es que, en fin, no hay nada que entender, ¿no? Realmente como que no sé cómo expresarlo, como que no entiende el por qué los canarios y canarias hablamos de la manera en la que la hacemos, ¿no? Al final la globalización nos lleva a que poco a poco todo va siendo más visible y va llegando a más lugares sin necesidad de movernos de nuestra casa incluso, ¿no? Se abre un poco debate por ahí y a mí pues me llamaba la atención que salía gente a dar explicaciones de la historia de los canarios, de las influencias que hemos tenido para nuestro acento y demás. Y bueno, en fin, que poco a poco se va creando conciencia respecto a esto, ¿no? Y que pues salgan trabajos así me parece súper interesante y que son cuestiones que no nos paramos a pensar, pero que si le damos una vuelta tenemos mucho que sacar de ahí. Puede ser también esa una de esas grietas, por supuesto. Otra de las dudas que me rondaba la cabeza, ¿no? No sé si me voy a volver a pasar con la pregunta, pero ¿quiénes son los protagonistas de la nueva Canarias y quiénes eran los de la Canarias, vamos a decir, que ya conocíamos, ¿no? ¿Cambian esos protagonistas o quizás no? Es interesante tu pregunta, como todas las que has hecho, por supuesto, porque es difícil hablar de protagonismo cuando desplazamos el foco de la mirada y lo expandimos. Si observáramos la canaridad o la identidad canaria desde un punto de vista, como decía, estático, homogéneo, pues claro que asomarán protagonistas, porque precisamente estos protagonistas son los que han verbalizado, ocupado la centralidad del discurso, pero la intención es precisamente darle la vuelta a esa retórica y democratizar, ampliar muchísimo las identidades, cómo se conforman las subjetividades, las experiencias, los cuerpos que conforman esa identidad canaria otra, ¿no? Esas identidades canarias otras. Entonces, claro, los protagonistas, si quisiéramos decirlo así, de estas Canarias otras, pues serían el conjunto de las identidades, las subjetividades disidentes, que son, como decías antes, antagonistas entre sí, que se disputan los propios espacios, ¿no? Es un poquito amplificar esta concepción y no tanto amplificar, sino también desmontar el protagonismo en la asunción de un discurso determinado. Bueno, pues es que de verdad que me pasaría aquí hablando bastante tiempo sobre esto, porque es que tiene muchísimo que dar. Sí. Me parece súper interesante y además que intervengan en esto pues personas profesionales, ¿no? En diferentes ámbitos que nos pueden dar distintas visiones sobre una misma cosa, porque cada uno encuentra esas piedritas en el camino y en fin, claro, es que 4 ojos ven más que 2, ¿no? Entonces pues eso también ayuda muchísimo.
Paula, recordar que van a estar ustedes presentando Canariedades, textos para pensar en una, Canarias otra, el 1 de marzo a las 7 de la tarde en la Biblioteca Pública de Puerto del Rosario. Y no sé si podemos añadir algo más antes de despedirnos, Paula. Pues a mí me gustaría agradecerte esta maravillosa conversación que hemos tenido, que espero que se expanda con las personas que vengan a esta invitación a pensar las Canariedades, que tendrá lugar, como bien decías, este viernes. Estamos bastante ilusionadas con poder hacer esta presentación en Puerto del Rosario, porque para nosotras es siempre una oportunidad para escuchar, para atender a las dudas que haya de la gente, y no solo dudas, sino para pensar juntas, ¿no? Entonces, pues llamo a la gente que esté interesada en estos temas, que espero verlas y verlos este viernes. Uh-huh. Que lleven sus preguntas preparadas o que vayan pensando sobre lo que quieren debatir, ¿no? Porque hay bastante que dar. Bueno, Paula Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar este ratito aquí con nosotros, y mucha suerte para el viernes, por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotras nos quedamos por aquí, no nos vamos muy lejos ni tampoco tardaremos mucho porque tenemos ya a Fuen esperando. Nos vamos con una pequeña pausa publicitaria y volvemos con Sentir en Verso.